este video iniciamos la unidad 3 del curso completo de Power BI dedicado a los elementos que hacen parte y que complementan la elaboración de un dashboard o cuadro de control. Vamos a empezar hablando de segmentación, al cual le dedicaremos 3 ejercicios. Segmentación para campos que contienen texto, para campos numéricos y para campos o variables con fechas. Para este ejercicio, en general, vamos a utilizar la tabla que contiene información sobre la evolución del COVID en el mundo distribuida por continente y país, desde que empezó la pandemia en el año 2019. Esta información la consiguen en la página de www.slopen.com. Empezaremos con segmentación para texto. Vamos a colocar un gráfico que muestra los 10 estados con mayor casos de COVID-19 registrados. Iniciaremos agregando este gráfico que podrá ser cualquiera de las opciones o podemos adaptar a cualquiera de las opciones disponibles para trabajar con una variable categórica y con variable numérica. Vamos a optar por un gráfico de barras apiladas, el cual colocaremos y agregaremos la información correspondiente, donde en el eje colocaremos los diferentes países que registraron la evolución del COVID bajo el campo país y donde colocaremos los nuevos casos hasta ahora alcanzados en la opción o campo valores. Arrastramos nuevos casos a valores. Y de esta forma tenemos un listado bastante extenso con la información acumulada de todos los nuevos casos. Hay que destacar que se incluyen algunos elementos que no son propiamente un país, sino que son, por ejemplo, el continente o una relación global. Podemos observar que el listado es bastante extenso por las diferentes categorías o gran cantidad de clases que ocupa el campo país. Como nos piden que optemos por los 10 estados con mayor caso de COVID, vamos a marcar los 10 a través de un filtro. Abrimos nuestro panel de filtro y colocaremos por aparte el filtro para el campo país. El tipo de filtro que vamos a utilizar sería Top N, donde marcaremos en superior los 10 primeros lugares. Y para marcar esos 10 primeros lugares utilizaremos nuevamente el campo Nuevos Casos, donde dice por valor. Para más información, lo remitiría al video donde hablamos sobre estos filtros. Aplicamos el filtro y ya tenemos ahí 10 puestos que resaltan con los mayores valores. Vamos ahora a excluir los elementos que no son país. Por ejemplo, aparece la palabra World, que identificaría el agrupado global de casos de COVID. Vamos a excluirlo y para ello hacemos clic derecho y damos la opción excluir. Altos ingresos los excluimos también. Europa excluimos y así seguimos excluyendo los continentes o cualquier otra relación que no identifique a un país concreto. Unión Europea, Norteamérica, bajos ingresos, Suramérica, África. Y aquí tendríamos entonces ya 10 países consolidados como los que más presentaron casos de COVID en el mundo, empezando por Estados Unidos y en el 10º puesto estaría España. Una vez que tenemos nuestro gráfico, lo que vamos a hacer ahora es completar con la segmentación y con cualquier información adicional que tengamos. Vamos a agregar una tarjeta de varias filas. La vamos a colocar en la parte superior del gráfico. Agregamos nuestra tarjeta de varias filas, siempre pulsando por fuera del gráfico de un elemento seleccionado. Y lo vamos a acomodar en la parte superior. En esta tarjeta de varias filas vamos a mostrar el total de casos de COVID y muertes que se han dado en el mundo. Vamos a utilizar entonces nuevamente nuestro campo país, ya que aquí tenemos una categoría que se llama mundo o el
la variable o campo que agrupa los casos mundiales. Agregaremos abajo nuevos casos. Y aquí me estaría mostrando el total de nuevos casos para todos los países. Y por último, agregamos nuevas muertes para identificar las muertes que se han presentado acumuladas. Como les decía, aquí tenemos una tarjeta donde nos está mostrando un listado de todos los países con esta información adicional, siempre empezando con la categoría. Vamos a agregar entonces un filtro. Por aparte, agregamos aquí en la opción filtro, donde dice agregar campos de datos, en filtros de objeto visual, agregamos el país, filtramos con top N, solamente mostrando el primer puesto, que será en este caso los casos mundiales, y agregamos en este punto por valor nuevos casos, para que nos filtre solamente los nuevos casos. Aplicamos el filtro y ya tenemos el mundo y tenemos el total de casos que representa. Estamos hablando de una cifra bastante alta que se puede editar. Agregaremos la segmentación justo al lado de esta tarjeta de varias filas. Y vamos a agregar dicho segmento donde nos muestre el continente y nos dé la oportunidad de seleccionar un continente para ver un gráfico específico. Para ello vamos a hacer clic en el icono donde tenemos una ventana y un filtro que representa la segmentación de datos. Vamos a hacer clic en él y lo vamos a ubicar en el espacio restante. Y donde dice campo, vamos a agregar nuestro variable o campo continente. Y aquí tenemos entonces los continentes: África, Asia, Europa, Norteamérica, Oceanía y Sudamérica. Tenemos uno en blanco que lo vamos a excluir también para que solamente nos muestren los continentes donde tengamos información. Clic derecho, le damos a excluir y ahora sí tenemos nuestros continentes. Vamos a aprovechar para editar esto más luego, darle un formato, un estilo que sea propio y que podamos utilizar más adelante para un dashboard. Empezaremos explicando un poco los estilos, trabajando un contraste de fondo negro con texto claro, antes de pasar a seguir explicando sobre la segmentación para texto. Seleccionamos nuestra figura, el cual aquí en estilo rápidamente vamos a hacer cambios. Por ejemplo, el color de las barras lo vamos a colocar con un morado claro para establecer contraste con fondo oscuro. Vamos a general y donde dice efectos podemos cambiar el fondo completo. Lo colocaremos de color negro y de esa forma resaltamos nuestras barras ante este fondo. Para cambiar los textos que aparecen en líneas de división, regresaremos a objeto visual. En etiqueta de datos, por ejemplo, vamos a agregarla. Mostraremos aquí las etiquetas que están un poco oscuras y cambiaremos el valor, el color de fondo a uno claro en negrilla y aumentaremos un poco el tamaño para que se pueda notar. Luego, donde nos aparece eje Y y eje X, haremos un cambio similar con color claro en negrilla, igual en el eje de la X donde dice valores, color claro en negrilla, y por último las líneas de cuadrícula las cambiaremos para quitar ese tono gris que muy poco se ve al mismo tono que haga juego con la gráfica y aumentaremos el ancho de la línea para que sea un poco más vistosa. Vamos a hacer cambios similares para el resto de las opciones. En esta ocasión voy a optar por copiar el formato del gráfico y pegarlo, por ejemplo, en nuestro elemento tipo tarjeta. Y aquí tenemos ya nuestro fondo negro y vamos a hacer los cambios que hacen falta. En la etiqueta vamos a colocar nuestro color claro, vamos a colocarlo en negrilla
Los valores de llamadas o el texto o número que nos aparece arriba de esas etiquetas las vamos a cambiar a blanco en negrilla y vamos a aumentarla un poco más de tamaño. Y la tarjeta que nos está indicando aquí el título, digamos así, de la tarjeta, lo cambiaremos también a un color claro en negrilla y aumentaremos un poco el tamaño. Una vez que tengamos la tarjeta ya lista, podemos copiar el formato y pegar para adelantar algo de trabajo en nuestra área de segmentación. Aquí cambiaremos el texto de valores al color claro, negrilla, un poco más amplio. Vamos a optar por no mostrar estos datos o categorías de forma vertical, sino horizontal, para que sea fácil seleccionar una categoría u otra. Por lo tanto, en la área de formato, en la pestaña de formatos, en el objeto visual, aquí tenemos configuración de la segmentación. Y aquí podemos cambiar la orientación. Podemos colocarlo horizontal y vamos a tener formas de botones disponibles, el cual podemos hacer. Quitaremos el encabezado para dar un poco más de espacio a los botones. Y el fondo de los botones lo vamos a cambiar de color. Vamos a diferenciar el contraste cambiando el fondo y el color de la fuente. Vamos a cambiarlo a un color oscuro. Y de esa forma ya tenemos nuestra segmentación. Ahora, ¿qué ocurre con la segmentación? La segmentación, como decíamos, es un filtro, una especie de filtro que me permite ajustar un gráfico de acuerdo a una categoría seleccionada y además nos permite que esta plantilla pueda ser interactiva con respecto a la persona que la está leyendo o la está manejando. Aquí podemos, por ejemplo, mostrar los datos para África. Simplemente hacemos clic en África y nos mostrará el top 10 para esta región. Lo mismo hacemos para Asia, Europa, Norteamérica, Oceanía y Sudamérica. Por ejemplo, aquí podemos ver a Sudamérica, Brasil con la mayor cantidad, seguida de Argentina, Colombia y por último Venezuela dentro de ese top 10. Si queremos seleccionar varias opciones, podemos mantener la tecla control pulsada y de esa forma seleccionar varias opciones y hacer comparativos. Por ejemplo, en este momento seleccioné África, Europa y Oceanía y me está mostrando el top 10 donde Francia ubicaría el primer puesto y en el último del top 10 aparece Sudáfrica. Para simplemente quitar el filtro, haríamos clic sobre una de las opciones que está marcada. Y de esta forma tenemos una segmentación para texto, el cual le hemos dado nuestro formato para que se vea un poco más interesante o atractivo. Y vamos a colocar una tabla que muestre el mes y la tasa de reproducción promedio del virus. Agregamos una tabla, vamos a reducirla un poco de tamaño para tener espacio para agregar los elementos que hacen falta. Agregamos el mes, en esta ocasión tenemos un campo denominado fecha y que tiene año, trimestre, mes y día. Quitamos el día, el trimestre y el año y nos está mostrando los meses de enero a diciembre. Agregaremos ahora la tasa de reproducción promedio del virus. Aquí tenemos tasa de reproducción y arrastramos. Tenemos aquí nuestra tabla que la vamos a editar enseguida para aumentar un poco el tamaño del texto que hace parte de esa tabla. Aumentamos un poco más y aquí tenemos entonces una tasa de reproducción pero que está acumulada. No nos interesa ver el acumulado o no nos dice mucho este acumulado y vamos a cambiar el campo de tasa de reproducción para que no muestre el promedio. Marcamos promedio y aquí tenemos la tasa de reproducción promedio. Esta tasa de reproducción nos da un valor que entre más alto implica que el virus se reproduce más en esa zona o en este caso
en ese mes en particular. Aquí vemos, por ejemplo, donde existe más circulación del virus, sería el mes de enero, marzo, abril, julio, agosto y diciembre. Esto podría ser conducente al desarrollo de las olas de COVID. Una vez que tengamos aquí nuestra tabla, seguimos agregando un segmento que incluya la muerte por millón de habitantes. Vamos a agregar un segmento. Hacemos clic en el botón de segmentación de datos. Vamos a dejarla aquí, donde incluiremos la muerte por millón de habitantes. Buscamos nuestro campo muertes por millón de habitantes y lo agregamos en campo. Y aquí tendremos algo interesante. Vamos a obtener un rango de valores que va desde 0, es decir, no se registraron muertes por millón, hasta 6.298,55 muertes por millón de habitantes. Y este es un valor que es tomado directamente de los países que registraron sus datos. Vamos a aumentar un poquito estos valores para que los podamos ver mucho mejor y entendamos que este es nuestro rango. Podemos elegir una opción para poder configurar ese rango de fechas, el cual va a afectar los datos que yo estoy mostrando dentro de esta página. Por ejemplo, podemos utilizar mayor o igual que para cambiar el valor mínimo. Podemos utilizar menor o igual que para cambiar el valor máximo. Entre para cambiar los dos valores. Un menú desplegable que no sería conveniente, lógicamente, para tantas categorías o clases. O una lista, el cual podemos marcar directamente, que igual no sería para nada conveniente en este ejercicio. Volvamos a Entre y después estaremos cambiando. Vamos a incluir un mapa donde podamos observar la tasa de reproducción promedio. Hacemos clic en la opción de mapa y lo ubicamos en el espacio que nos queda disponible. Este mapa va a contener los continentes en la ubicación. Aquí podemos ver los continentes en un mapa pequeño. Y por otro lado, agregaremos la tasa de reproducción en la opción que aparece como tamaño. Esa tasa de reproducción acumulada, entonces lo que vamos es a calcular un promedio cambiando así dicho valor. Ahora tenemos sí la tasa de reproducción promedio y podemos observar que la tasa de reproducción en Sudamérica, Europa y Oceanía son más altas comparadas con la de África y América del Norte. Cuando cambio mi rango de valores de muertes por millón, me estará mostrando entonces cambios dentro del promedio de tasa de reproducción por mes y nuestro mapa con los continentes y sus respectivas tasas de reproducción promedio. Vamos a cambiar nuestros valores mínimos de las muertes por millón para que podamos observar la afectación dentro de la tabla y el gráfico. Por ejemplo, vamos a incrementar desplazando el círculo de la barra de desplazamiento horizontal que tenemos aquí disponible. Vamos a tratar de llevarlo un poco a 1000. Y aquí podemos ver un cambio de lo que ocurre en los países que tienen muertes por millón de 1000 a 6298. Y podemos ver que las tasas de reproducción se incrementan. Ya tenemos aquí varios meses con tasa de reproducción superior a 1. Y nos cambia un poco el panorama desde nuestro mapa, que lo vamos a acentuar inclusive más, aumentando nuestro valor mínimo de las muertes por millón. Vamos a llevarlo a 2000 y ahora tenemos un cambio notorio dentro de los países cuyas muertes por millón están entre 2000 y 6298. Aquí se ve afectado, por ejemplo, África con una tasa de reproducción mayor. Vamos a seguir aumentando, en este caso vamos a llevarlo cercano a 4000 y ya nos quedan aquí dos continentes que representaron países por muertes por millón entre 4000 y 6298 y nos encontramos con Europa y América. Vamos a incrementar a 5000 y aquí ya América aparece con
un promedio de tasa de reproducción mayor entre los países que tuvieron muertes por millón de 5.000 a 6.298. Y si seguimos aumentando un poco más, ya nos queda solamente América con esas tasas de muerte por millón, registrando aquí entonces el continente con mayor muertes por millón en todo el mundo. Vamos a darle un toque distintivo a nuestros elementos para que hagan juego con los colores distintivos que aparecen en nuestra etiqueta a un lado. Vamos a cambiar rápidamente los colores. Me voy aquí en estilo. Por ejemplo, puedo cambiar aquí en total en valores el fondo, que lo vamos a dejar un poco claro. También podemos cambiar el encabezado de columna, cuyo fondo va a ser igual, y vamos a aumentar un poco de tamaño. Vamos a cambiar en este caso las filas que aparecen aquí, que están ahora mismo alternadas en valores. Cambiamos el fondo en cada una de ellas. Vamos a colocar un color rojo claro para que haga contraste. Podemos ver que el texto en la columna sobresale, por lo tanto vamos a cambiar el texto que nos diga T reproducción. De esa forma alcanzamos a verlo un poco mejor. Hacemos los cambios en nuestra segmentación. Por ejemplo, valores, fondo, que podemos cambiar. En general, efectos, podemos hacer un cambio también. Rojo más claro. La barra deslizante, que la podemos cambiar. Un color que haga mayor contraste. Y el encabezado, que lógicamente es opcional, podemos cambiarlo de igual forma para darle un distintivo especial. Y es hora de hablar de segmentación para fecha. Vamos a colocar un gráfico de columna que muestre los nuevos casos por continente. Hacemos clic en el panel de visualizaciones, donde tenemos aquí nuestro gráfico columnas apiladas. Agregamos en el eje el continente y los nuevos casos aparecerán en los valores. Podemos observar aquí una columna que tiene datos que no aparecen como una categoría y se consideran en blanco, los cuales vamos a excluir para solamente mostrar los datos que sí están disponibles por continente. Y aquí vamos a dejar ese espacio arriba para agregar una segmentación por años y una tarjeta con el total de casos. Agregamos nuestra segmentación, tal cual como lo hemos estado haciendo, que vamos a acomodar justo aquí arriba. En campo agregaremos la fecha, que si pueden observar aquí está disponible, aparece la fecha, y en las opciones del campo vamos a marcar jerarquía de fechas. Como solamente quiero mostrar año, simplemente dejaremos año como opción. En estilo vamos a configurar para mostrar la orientación en horizontal. Y de esta forma vamos a tener ahí nuestras fechas disponibles para seleccionar. En nuestra segmentación quitamos el encabezado para agrandar un poco más el tamaño. Luego haremos el estilo. Para finalizar, vamos a terminar agregando una tarjeta en el espacio que nos hace falta por cubrir. Y esta tarjeta lo que me va a mostrar es el total de casos. Tomamos nuevos campos y lo agregamos en campos. Y aquí tenemos que hay 2.000 millones. Vamos a darle un poco de contraste a lo que estamos mostrando aquí. Seleccionamos el gráfico que tenemos disponible. Vamos a estilo y vamos a optar en este caso por tonos grises. Vamos a las columnas y donde dice colores vamos a cambiarlo por un tono gris claro. Ahora bien,
en general, en efectos, el fondo será un tono gris oscuro. Y de esta forma hacemos el contraste. También recordando de que hay etiquetas, aparecen datos de los ejes y líneas de división que también tendrán que tener un contraste para destacarlo dentro del gráfico. En eje X cambiamos a un color claro, vamos a aumentarle un poco el tamaño. Eje Y hacemos lo mismo en valores, un color claro y aumentamos el tamaño. Ahora ya tenemos ahí los ejes Y y eje X y vamos a las líneas de cuadrícula que van a tener un tono más claro y vamos a tratar de aumentarle un poco más el ancho. Agregamos las etiquetas de datos para poderlas observar también en valores con tono claro. Aumentamos también el tamaño para tener ya una visual mejor de los datos. Por último, vamos a cambiar nuestro título en general y lo vamos a colocar en negrilla centrado y haremos contraste con el fondo. De igual forma trabajamos con el resto de los elementos. Hacemos contraste en efectos con un color un poco más oscuro. Vamos a objeto visual en valores, aumentamos el tamaño y ya tenemos ahí nuestro objeto de segmentación. Y cambiamos ahora la tarjeta en la etiqueta que podemos modificar. Vamos a colocar un color gris oscuro. En el valor del globo vamos a disminuirlo para que nos aparezca ahora la etiqueta abajo. Y en general, en efectos, cambiamos el color a un color claro. Y ahí tenemos nuestra etiqueta con los valores. Si quiero hacer cambios adicionales, por ejemplo, aquí me aparece la palabra 1000 y una M, o sea, 2000 millones. Si yo quiero mostrar las unidades de forma diferente, dentro del estilo objeto visual, aquí donde aparece mostrar unidades para valor de globo, podemos cambiar las unidades fácilmente. Por ejemplo, podríamos mostrarlo así, 1827 millones y estamos dando un poco más de información. Y de esta forma terminamos nuestra segmentación para fecha. En el otro video vamos a hablar de otros elementos que harían más interesante la construcción o diseño de un dashboard.